Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, buen lunes y excelente comienzo de esta segunda etapa del año. La verdad que empezamos ahora con este agosto y después sería ya el último tramo. Estoy con la campera acompañando y utilizándola, que es un símbolo bueno, de nuestro espacio y de nuestro encuentro, que esperemos que sea una experiencia importante para ustedes como para nosotros también. Vamos a seguir trabajando fuertemente con muchos temas que ya estuvimos trabajando y profundizando. Vamos a retomar esta idea de ruta o camino de la vocación que habíamos iniciado respecto a la búsqueda de universidades, qué estudiar o qué expectativas tenemos para el año próximo, pero por supuesto también tenemos nuestra materia y a eso también en el día de hoy vamos a recurrir. Vamos a iniciar una nueva actividad, vamos a trabajar con una actividad nueva, pero antes de eso quería retomar o refrescar algunos conceptos que ya veníamos trabajando. Ustedes tenían primero y principal que definir la diferencia entre trabajo y empleo, esa diferencia que realmente es compleja porque socialmente son dos conceptos que siempre lo asociamos. Cuando hablamos de conseguir trabajo o conseguir empleo lo vemos como sinónimo y socialmente está muy incorporado y muy instalada esa idea. Nosotros lo empezamos a definir, leí las actividades, les voy a realizar las devoluciones a cada uno de manera individual, como siempre, a su correo electrónico o a aquellos que enviaron por plataforma, pero bueno, este planteo que hacemos, sí, el trabajo es toda actividad creativa, recreativa, que tiene que ver con esa acción que llevamos adelante las personas para satisfacer necesidades e inclusive para obtener un ingreso que no siempre es económico, a veces también tiene que ver con lo emocional o con aquella actividad que nos permite y nos genera gratitud, compromiso y nos permite crecer como personas. Por otro lado, también tenemos el empleo, pero acá en el empleo ya empezamos a hablar de trabajo remunerado, ¿sí? Y empezamos a hablar de contrato. Todo empleo implica un pacto, un contrato, un acuerdo que me lleva a mí a prestar servicio o vender mi fuerza de trabajo a cambio de una remuneración, con determinadas condiciones que la voy a definir con mi empleador, o si soy empleador, contratar a un trabajador y establecer ciertas pautas puntualmente del trabajo que voy a realizar. Pero retomando el concepto de trabajo, tenemos que ver y analizar que el trabajo puede ser remunerado, ¿sí? Como cualquier actividad, como una de esas puede ser el empleo, pero también el trabajo puede ser no remunerado y ahí entra en juego aquellas actividades que nosotros hacemos para realizarnos como persona, para cubrir ciertas necesidades o falencias o determinada actividad que nos involucra socialmente, que nos lleva a un compromiso que puede ser familiar, porque también cuando hablamos de trabajo no remunerado están las tareas de cuidado o las tareas que tienen que ver con la actividad dentro de los hogares y junto a nuestras familias, como también integrar alguna institución intermedia o como tan claro lo hicieron ustedes con los proyectos que presentaron en el primer trimestre que tenían que ver con buscar soluciones a problemáticas que se nos presentan en nuestras comunidades por fuera del Estado. Y salieron un montón de proyectos importantísimos. Bueno, ¿por qué hicimos eso? Porque queríamos ver y demostrar que hay otros tipos de trabajo, que el trabajo no es solamente el remunerado, sino que hay otras actividades que hacemos los seres humanos que tienen que ver con cubrir necesidades que no siempre son económicas, a veces son emocionales, tienen que ver con personas. Por lo cual el trabajo es un concepto mucho más abarcativo que el empleo, e inclusive el trabajo incorpora en sus bases al empleo. Después también podemos ver la definición que establece la ONU cuando habla de trabajo decente.
La ONU habla de trabajo decente mencionando esa idea del trabajo con determinadas condiciones que nos permitan realmente satisfacer las necesidades, pero desde una mirada mucho más compleja, mucho más abarcativa en términos de derecho y mucho más abarcativa en términos de inclusión. Bueno, vamos a empezar con la actividad 7. La actividad 7 tiene que ver con empezar a analizar la que nosotros vamos a denominar, y se la marco acá con colorcito, ley de contrato de trabajo. Vamos a empezar a ver la ley de contrato de trabajo, que es la número 20744, que nos permite, ustedes analizaron con la lectura de la actividad 6 y en la actividad 7, que es una ley que nos permite dar un marco general respecto al empleo. ¿Qué vamos a hacer con la ley? Vamos a empezar a desmenuzar determinados títulos y determinados capítulos que integran la misma. Es una ley amplia, tiene alrededor de 15 capítulos, por lo cual vamos a ver que hay distintos conceptos y alrededor de 277 artículos que nos permite ver un montón de aspectos para analizar de manera integral el trabajo. Nosotros, ¿qué vimos al principio del año? Vimos la Constitución Nacional como ley marco, cómo está el artículo 14 y 14 bis, que nos dejan muy en claro cuáles son los derechos de los trabajadores, cuáles son las obligaciones de los empleadores, pero en términos generales se necesitó implementar una ley que nos permita entrar en profundidad respecto a qué, respecto a cada uno de esos títulos que integran la ley de contrato de trabajo y de qué manera se implementa. Nosotros en la primera actividad les voy a pedir que analicen los primeros 2 capítulos, ¿sí? Que son muy poquitos artículos, pero quería darles una explicación o un pantallazo general. Por ejemplo, en el artículo 1 menciona que obviamente la ley de contrato de trabajo tiene que ver con el vínculo laboral y que el trabajo en general no solamente se rige por la ley de contrato de trabajo y la Constitución Nacional, sino que también después se van a empezar a partir de la ley a generar leyes específicas que tienen que ver con el estatuto, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas de trabajo, las convenciones con laudos con fuerza de tales, los acuerdos de partes, los usos y las costumbres que a veces sucede y lo vamos a analizar y ver dentro de determinada actividad laboral o de empresa que tienen ciertas costumbres que ya están establecidas por ahí desde normas de conducta, no desde normas legales, pero que son parte de la actividad. En el artículo 2, acá uno cuando habla de la ley de contrato de trabajo, tenemos el imaginario de decir, bueno, sí, una ley que regula todos los tipos de trabajo. ¿Los regula? Sí, pero hay ciertas excepciones que no entran dentro de este marco de la ley y que van a tener sus leyes propias. Una son, en primer término, no se aplica en los trabajadores de la administración pública, nacional, provincial o municipal. Los organismos del Estado tienen sus leyes propias laborales, su propio marco regulador, pero no están dentro del marco de la ley de contrato de trabajo. En el caso de las casas particulares, las empleadas domésticas o empleados domésticos tampoco entran dentro de este régimen. Recién hará aproximadamente 6 años se implementó la ley de casas particulares y casa de familia, donde se empieza a establecer un marco concreto, por lo cual durante muchos años estuvieron al margen de las normativas y de las leyes de amparo. Y el último punto, los trabajadores del sector agropecuario tampoco entran dentro del régimen de la ley de contrato de trabajo. Ellos quedan afuera porque también tienen su régimen propio por el tipo de actividad y por las formas en que se han llevado adelante los vínculos laborales dentro del sector agropecuario. Bueno, por supuesto la ley se aplica en todo el territorio del país. También establece el concepto de trabajo, que me gustaría que lo puedan leer y en la actividad se los pido,
que vayan tomando artículo por artículo y puedan leer y sacar algunos conceptos. Establece qué es una empresa, ¿sí? Define lo que es una empresa como rol y también la empresa como establecimiento. Pero para ir cerrando este video me gustaría comentarles algunas ideas que no son menores. Por ejemplo, dentro de estos primeros artículos hablamos de condiciones menos favorables. Ninguna ley puede establecer o normas, leyes que desfavorezcan a los trabajadores. Por eso, ante la duda en la aplicación de esta ley o de cualquier ley en relación a los derechos laborales, siempre se va a estar a favor de los trabajadores a la hora de aplicar. ¿Por qué? Porque sería la parte de ese vínculo laboral que sería el sector más débil, ¿sí? Si hablamos de actores de la relación laboral, ¿de quiénes hablamos? De los trabajadores, de las empresas y del Estado. De esos tres, el menos favorable va a ser el trabajador, por eso necesita de un marco normativo y de una ley que lo proteja. Por eso, ante la duda, cualquier conflicto o controversia que se presente en relación al trabajo, siempre las normas van a ser más favorables para el trabajador. Después el trabajador en esa condición, podríamos decir, en una posición menor en relación al empleador, tampoco puede renunciar a sus derechos. Los derechos laborales son irrenunciables. No es posible que se renuncie a sus derechos. Y ese es uno de los principios también de los derechos. El principio de buena fe también, ¿sí? El principio de equidad son principios fundamentales que se tienen en cuenta a la hora de analizar los vínculos laborales. Les sigo pasando, ustedes después van a leer con tranquilidad, habla del tema de la discriminación, la prohibición de la discriminación, habla de preaviso, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero renunciar a mi trabajo o quiero despedir a un trabajador? Hay una etapa que garantiza la ley de contrato de trabajo que es de preaviso. Yo debo avisar, ¿sí? Con un tiempo prudencial, que son 15 días, que voy a rescindir de ese contrato, ¿sí? De manera unilateral si soy empleador, o que voy a renunciar como trabajador, pero me corresponde el preaviso, ¿sí? Otra cosa que lo dice el artículo 18. ¿Cuándo empieza el tiempo de servicio? Yo voy a una entrevista laboral, bien, me eligen, si eligen mi perfil, paso por distintas etapas del proceso de selección, entrevista, test, controles médicos, todo bárbaro, me contratan. ¿Desde qué momento empiezo a trabajar y soy parte de la empresa? Desde el primer momento que ingreso a la misma a prestar el servicio que me corresponde hacer. ¿Qué quiere decir? Desde el momento en que yo empiezo a hacer la actividad que me toca, por la cual me contratan, desde ahí empieza a correr el tiempo de servicio. Puede pasar que me hagan firmar el contrato en el momento en que empiezo la actividad a trabajar el primer día de trabajo, 8 de la mañana, y firmé el contrato o lo firmé 2 días antes. O puede ser que no, que por un tema burocrático o administrativo me digan la empresa, bueno, el contrato lo firmaste el mes que viene. Pero mi tiempo de trabajo comienza desde el momento en que yo me siento en mi lugar de trabajo o ocupo mi lugar de trabajo como condición de trabajador. Eso hay que tenerlo en cuenta, chicos. Y después, bueno, tienen la definición de contrato que les voy a pedir que la lean, que la analicen. Tienen el concepto de relación laboral y tienen distintos elementos fundamentales que les pido que analicen. Voy rapidito para arriba antes que termine el video porque dura 15 minutos, por eso no me pienso extender más y aparte no quiero abusar de los tiempos. Igual la semana que viene es muy probable que hagamos alguna videollamada seguramente. En esta actividad 7 lo que les pido es que elaboren un esquema con las características generales de la Ley de Contrato de Trabajo, del capítulo 1 del contrato y la relación laboral y el capítulo 2 de los sujetos del contrato, ¿sí? Que sería del artículo 1 al artículo 28
de la ley de contrato de trabajo.